Durante estos 4 días, en la hora de los devocionales, vamos a compartir el desarrollo histórico, parte del desarrollo histórico del mensaje de salud adventista. Y, por ejemplo, este día vamos a comenzar presentando algunas circunstancias que estaban en el ambiente cuando el adventismo surgió y también los primeros aportes en materia de salud de parte de los adventistas. El día de mañana vamos a considerar las visiones que en materia de salud Elena de White recibió y de las cuales empezó a escribir. El jueves vamos a ver la historia de la primera institución adventista de salud, que fue el Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, precursor del sanatorio de Battle Creek, y la relación también del doctor Kellogg con esta institución como director de la misma. Y el viernes vamos a ver algunas declaraciones importantes de Elena de White que han sido confirmadas por la ciencia a lo largo del tiempo. Eso es lo que vamos a ver durante los devocionales que vamos a tener cada mañana. A lo largo de la historia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha destacado por un aprecio y promoción especial a favor de la salud como ningún otro grupo religioso en el mundo. Esto gracias al apego que a lo largo del tiempo la Iglesia ha tenido a los principios bíblicos y también a las orientaciones y consejos que encontramos en los libros del Espíritu de Profecía. La filosofía adventista de salud es más que prohibiciones. Como sucedió durante mediados del siglo XIX, cuando surgieron muchos reformadores de la salud y que ellos promovían la abstinencia de las drogas, del alcohol, del tabaco. Pero los adventistas, los pioneros, no tan solo promovían la abstinencia de estas sustancias. Los pioneros adventistas desarrollaron una filosofía de la salud más que prohibiciones, incluso más que un incremento en la longevidad de la vida. Más que eso, para los pioneros adventistas, los asuntos de salud tenían que ver con otras cosas más. Ellos estaban interesados en la salud en otros términos. Ellos estaban comprometidos con la vida completa, la plenitud de la vida, ahora y por la eternidad. Me parece que ustedes han recibido unas hojas, ellos la tienen ahora. Ustedes tienen unas hojas donde tenemos el desarrollo de este devocional, pero también si quieren ver algunas de las cosas que vamos a presentar en la pantalla podrán hacerlo. Así que los pioneros adventistas desarrollaron su filosofía pensando en que esto era más que prohibiciones, tenía que ver con otros asuntos, tenía que ver con la plenitud de la vida, ahora y también preparación para la eternidad. El punto de partida para ellos fue la persona de Jesucristo. Ellos miraron en Jesús su vida y su ministerio. Ahí establecieron ellos el ancla de su filosofía y también de su misión en términos de salud. Miren lo que dice el Ministerio de Curación en la página 11 y 12. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaban sin socorro. En el curso de su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Hasta antes del tiempo en que el Señor mostrara estas importantes revelaciones a su sierva a través de las visiones, los pioneros adventistas no tenían un conocimiento mayor en términos de salud que el resto de la población. Ellos vivían y practicaban los mismos hábitos malsanos que la mayoría de las personas. Algunos de los factores que eran comunes en la población de ese tiempo marcaron el estilo de vida de las personas, incluso de los pioneros adventistas.
Voy a mencionar algunas de estas cosas que eran comunes en ese tiempo cuando el adventismo surgió. Por ejemplo, una de estas cosas es que había muy poca variedad de alimentos que se podían conseguir en los comercios. Lo más común era carne, papas, sal, azúcar, y como los inviernos eran largos, muy fríos, la gente suplía la carencia de frutas y verduras consumiendo pasteles, bizcochos y carne. Y de las carnes, la más común, la más fácil de conseguir era la carne de cerdo. Un ejemplo de esto es la receta que una mujer muy famosa en ese tiempo, Sarah Josepha Hall, una escritora norteamericana en asuntos domésticos, que al lanzar su nuevo libro proponía una receta que era muy fácil de seguir para los pobladores, y esta tenía que ver en cómo hacer queso de puerco. Entre algunas de las cosas que ella decía en esta receta era: elija la cabeza de un puerco pequeño, derrame sobre él y sobre las lenguas de 4 cerdos un poco de sal común, una porción ínfima de salitre, deje que los ingredientes se asienten durante 4 días, luego lávelos y átelos en una tela limpia, hiérvalos hasta que los huesos salgan fácilmente de la cabeza, sáquele toda la piel que pueda, coloque la piel alrededor del recipiente hasta la mitad y rellénela con carne que haya sido sazonada con pimienta. Después agregue vinagre y mostaza, y decía que se debía servir para la cena. Imaginen qué platillo. Otra de las cosas que había en el ambiente en ese tiempo es que había muy poca ropa adecuada para los fríos inviernos, y por lo tanto mucha gente se enfermaba de las vías respiratorias por no estar bien protegidos. También los hogares no contaban con buena protección. No había cañerías dentro de las casas, ni electricidad, ni máquinas para lavar la ropa, de modo que el aseo no era muy común, no era muy frecuente. Las casas eran calentadas con estufas de leña y chimeneas, y por lo tanto las ventanas se mantenían completamente cerradas porque se consideraba que el aire exterior era dañino para la salud. Se usaba diariamente té, café, tabaco, alcohol, y en el contexto de ese tiempo en que las vidas eran bastante sedentarias, pues estas eran prácticas que ofrecían una especie de solaz. El promedio de vida en los Estados Unidos en ese tiempo era entre 45 y 47 años. Unido a eso, la propensión a enfermarse era muy alta, debido no solo a lo que ya hemos mencionado, sino que también había frecuente consumo de sustancias disque medicinales que dañaban la salud. Entre algunos de los productos medicinales más promovidos en la población estaban el jarabe de morfina, promovido así, un jarabe calmante de la señora Winslow, y la promoción de este jarabe era con el título El amigo de las madres, porque era recomendado para aquellas madres que tenían niños muy inquietos o para los niños que les estaban apenas saliendo los dientes. Así que este jarabe era muy común usarlo en ese tiempo. Otro de las sustancias o de las medicinas comunes, frecuentes, era el vino Mariani. Este era un extracto de coca que contaba con la recomendación del Papa León XIII. Era sumamente popular, pero también era sumamente dañino, era perjudicial. Se lo promovía para fortalecer el cuerpo y el cerebro. Los médicos en ese tiempo diagnosticaban las enfermedades y daban tratamiento de acuerdo a los síntomas y no a las causas. Esto era un asunto muy frecuente en ese tiempo. Es decir, que ellos, en base a lo que veían, es que administraban los medicamentos o los tratamientos y clasificaban las enfermedades de acuerdo a esos síntomas. Dos de las clasificaciones más comunes en ese tiempo eran las enfermedades eruptivas.
todas las personas que manifestaban erupciones en la piel por diferentes causas recibían el mismo tratamiento. También las enfermedades de fiebre. Todas las personas que tenían fiebre, tenían temperatura alta, les recomendaban el mismo tratamiento, independientemente de las causas. Uno de los tratamientos más comunes en ese tiempo era las sangrías. Se consideraba que una persona que tenía temperatura alta era porque tenía mucha sangre, así que había que sacarle sangre. Y algunas personas le sacaban tanta sangre que literalmente morían. Estos eran los tratamientos que se prodigaban en aquel tiempo. Fuertes vómitos, purgantes también muy fuertes, sustancias poderosas con las que eran administrados. Y si después de estos tratamientos el paciente todavía seguía viviendo, entonces se le administraban algunos calmantes que estaban elaborados en base a sustancias poderosas. Los médicos en ese tiempo se dieron cuenta que si ellos administraban ciertos tónicos, podían modificar radicalmente los síntomas, de modo que resultaban en remedios eficaces y se prescribían en dosis elevadas que en muchos casos provocaban muerte y en el menor de los casos daños severos incalculables. Algunos de estos tónicos estaban elaborados en base a sustancias como estricnina, quinina, morfina, heroína, marihuana y opio. No es de extrañar entonces que muchas personas en ese tiempo llegaron a desarrollar adicciones. Se dice que en ese tiempo había más adictos al opio que lo que sucedió en la época de los 60 en los Estados Unidos y en otras partes. Unido a esto, la intemperancia afectaba significativamente la resistencia del organismo. Las enfermedades epidémicas y endémicas estaban minando la salud de la población. La malaria, la disentería, la diarrea, la pulmonía, la gripe, la tuberculosis, el cólera, eran enfermedades que estaban acabando con la población. Se tiene noticias que en una sola noche en un hospital de Nueva York, todos los pacientes y las enfermeras murieron de contagio. En 1853 en Nueva Orleans, una epidemia de fiebre amarilla cobró entre 30 y 40 mil víctimas. Es entonces importante considerar que las visiones que Elena de White recibió llegaron en un momento muy oportuno. Este era el ambiente de salud que había en la sociedad cuando la señora Elena de White empezó a recibir las primeras visiones. En materia de salud, Elena de White recibió varias visiones, pero hay 4 que de manera significativa ocupan un lugar muy especial. Estas visiones son: la primera, en otoño de 1848, en donde Dios impresionó a Elena de White para hablar acerca de los efectos dañinos del tabaco, del café y del té. La segunda, el 12 de febrero de 1854. Esta visión la recibió en Brookfield, Nueva York, en donde el Señor le mostró la importancia de la limpieza del cuerpo, tanto por dentro como por fuera. La tercera, y quizá la más sobresaliente de todas, la que es conocida como la visión de la Reforma Pro Salud, sucedió el 6 de junio de 1863 en Otsego, Michigan. En esta visión Dios le mostró a ella los 8 remedios naturales, la temperancia en el comer y en el beber, el uso de poca sal, el no consumo de carne y también la vestimenta como causante de problemas de salud. La cuarta visión sucedió el 25 de diciembre de 1865 en Rochester, Nueva York, en donde Dios le indicó que la iglesia debía tener sus propias instituciones de salud. Acerca de estas visiones, mañana vamos a ver un poco más al respecto. Dado el incremento de la luz recibida por parte de los pioneros a través de estas visiones, ellos llegaron a desarrollar una concientización mayor en relación al evangelio y la salud. Y poco a poco los adventistas desarrollaron un ministerio de salud característico y especial. Comenzaron a diseminar su información entre los miembros de la iglesia y también hacia la población en general.
establecieron instituciones de salud dedicadas al restablecimiento de los enfermos. Pero antes de que ella recibiera estas visiones, en los Estados Unidos, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se estaba experimentando un crecimiento en el interés por los asuntos de salud que se tradujo en un movimiento de reforma de salud en la sociedad norteamericana. Entre las razones principales que dieron paso a este fenómeno, a este movimiento, fueron, en primer lugar, la preocupación por la insatisfacción en relación a la profesión médica y también una agitación de varios cristianos, líderes religiosos, que estaban en contra de ciertas prácticas de salud que estaban dañando a la población. Desde el siglo XVIII, y los metodistas y los cuáqueros fueron uno de los primeros que expresaron su preocupación con respecto a la intemperancia. La influencia de John Wesley, precursor del metodismo, y del doctor Benjamin Rush fueron especialmente notables. Lamentablemente, los metodistas, que podían haber marcado una pauta muy especial en términos de salud, no siguieron el ejemplo de su fundador. De otra manera, la iglesia metodista habría tenido una parte importante en asuntos de salud. El movimiento de reforma de la salud a principios y mediados del siglo XIX se convirtió en una cruzada moral dirigida por algunas personas como Sylvester Graham, un ministro presbiteriano y uno de los máximos dirigentes. Otras personalidades que desempeñaron un papel importante fueron los médicos Russell Trall, James Jackson. Especialmente el doctor James Jackson tuvo bastante relación con los esposos White. Los esposos White visitaron en varias ocasiones al doctor Jackson, incluso en la clínica que él tenía. De él vamos a contar uno de estos días más. Otro de los personajes destacados en ese tiempo de los reformadores de la salud fue Larkin Coles, William Alcott y Arthur Grimshaw. Estos fueron algunos de estos reformadores de la salud que estaban en el ambiente cuando el adventismo surgió. Como resultado de este movimiento se crearon algunas sociedades como la Sociedad Americana de Temperancia en 1826, la Unión Americana de Temperancia en 1836, la Sociedad Fisiológica Americana en 1837 y la Sociedad Americana Vegetariana en 1850. Un análisis de la literatura de estos reformadores nos muestra que ellos utilizaron algunos argumentos bíblicos para impresionar a la gente en el entendido de mejorar la salud. Y vamos a comentar algunos de estos principios argumentos bíblicos que ellos utilizaron. El primero de ellos es que al tiempo que los cristianos en general veían la enfermedad como un castigo de parte de Dios por el pecado, los reformadores de la salud indicaban que la enfermedad era causada generalmente por el hombre mismo. Y basados en Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, haciendo alusión a la ley de la siembra y la cosecha, ellos utilizaron este argumento para hablar que el hombre era responsable también de su propio mal. Uno de estos personajes fue William Alcott, que consideró que era más importante obedecer la ley natural que la ley de los 10 mandamientos. Larkin Coles dijo que 19 de cada 20 de las enfermedades físicas eran el resultado de la ignorancia voluntaria y el desprecio de las leyes de la salud. Sylvester Graham dijo que la verdadera religión significa obedecer a la perfección todas las leyes constitucionales de la naturaleza humana. De este modo, se estaría cumpliendo, según él, la doble voluntad de Dios para nosotros mismos, tanto como para nuestros semejantes. Otro argumento utilizado por los reformadores, otro argumento bíblico, fue el basado en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Es decir, comer y beber para la gloria de Dios. Uno de estos reformadores, William Goodwell, abandonó toda esperanza de una reforma
tanto en el mundo, una reforma en la vida saludable, tanto en el mundo como en las iglesias, entre los cristianos, hasta que cada uno aprendiera a mantener el cuerpo sujeto bajo control y a comer y a beber para la gloria de Dios. Coles preguntaba si podríamos glorificar a Dios en el espíritu mientras se vivía en violación con las leyes que pertenecen a nuestro ser espiritual. Y él mismo daba la respuesta. Decía, no, ciertamente no podemos en cualquier posibilidad glorificar a Dios en nuestros cuerpos mientras violamos las leyes que Dios ha dado. El tercer argumento bíblico utilizado por los reformadores de la salud en aquel tiempo fue basado en Romanos capítulo 12, versículo 1, en donde se dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, aceptable al Señor. Coles recordó este argumento basado en la recomendación del apóstol Pablo, y él escribió que si el sistema físico se somete a los hábitos que son antagónicos a sus leyes, es decir, malsanos, entonces esto será contra el alma. Teniendo en cuenta las condiciones actuales de los cristianos, él se preguntaba, si nuestros cuerpos ofrecidos en el altar de Cristo fueran examinados con el mismo escrutinio al que fueron sometidos los sacrificios judíos en el pasado, ¿cuál sería el resultado?, decía él. ¿Cuántos quedarían aceptados sobre el altar del Señor? El problema de estos reformadores de la salud de mediados del siglo XIX, o lo que no estuvo del todo bien con ellos, fue la falta de la integralidad, es decir, la falta de considerar al hombre como un ser íntegro. También la parcialidad por un aspecto solamente de la salud. Mientras rechazaban algunos hábitos malsanos, defendían celosamente otros que eran igual de malos. La inconsistencia también en algunos argumentos bíblicos fueron algunas de las causas por las que el trabajo de ellos fue incompleto en cuanto a la obra de la salud. Cuando los adventistas empezaron a tener un papel activo en la sociedad, fue inevitable que un número considerable de ellos no fueran influenciados por los conceptos reformadores de la salud de su tiempo. Haciendo un análisis de las primeras publicaciones de los adventistas, notamos que hay un creciente énfasis en el valor de la salud. Sin embargo, y a pesar de que algunos fueron influenciados por los reformadores de aquel tiempo, la razón de este interés creciente no puede ser atribuido solamente al movimiento de reforma que estaba en el ambiente, sino que debe darse un crédito especial al impacto que las visiones de Elena White tuvo con ellos a partir de 1848. Sus visiones sobre la relación de la salud y la religión fueron definitivas. La visión, por ejemplo, de la señora White en 1848 atrajo la atención sobre los efectos dañinos del té, del tabaco y del café. Rápidamente, José Bates, que fue uno de los que también tuvo una participación activa en el movimiento de reforma en aquel tiempo, alertó a los primeros creyentes a esta visión y les instó a que se abstuvieran de los hábitos que destruían su salud. Entre los adventistas sabatarios, uno de los primeros argumentos, es decir, los adventistas que guardaban el sábado, que empezaron a guardar el sábado, uno de los primeros argumentos bíblicos usados fue la relación de consumo de estas sustancias con la idolatría. Alrededor de 1851, Elena de White llamó al tabaco un ídolo e instó a abandonarlo. Este concepto fue también elaborado posteriormente en la Review Herald por James McClellan, quien declaró que quienes usaban el tabaco eran codiciosos y la codicia es considerada idolatría. John Harvey Wagoner, el padre de Elliot Wagoner, apeló a los creyentes a guardarse de estos ídolos, absteniéndose de los malos hábitos. Los adventistas incrementaron sus puntos de vista de la transgresión de las leyes físicas como un asunto moral
y un acto pecaminoso. Llegaron a este concepto considerando a Dios como el autor de la estructura orgánica del hombre, y entonces implicando con esto que la voluntad de Dios se manifiesta en el organismo del hombre, así como en los 10 mandamientos. Aquellos pues que destruían la vida, lo que Dios había hecho, entonces consumiendo cosas que no eran saludables, entonces estaban en conflicto directamente con la voluntad de Dios, lo que significaba rebelión contra Dios y por lo tanto pecado. Daniel Burdeo, uno de los pioneros adventistas, se acercó a la dimensión teológica de la salud de una manera ligeramente diferente. Él asoció el uso del té, del tabaco y del café con la transgresión al decálogo, es decir, a los 10 mandamientos. Argumentó que si el tabaco dañaba nuestra salud, en la medida que usamos estas hierbas, violamos el principio del 6º mandamiento que dice, no matarás. Esta preocupación de los adventistas fue en incremento, fue en creciendo. Ellos relacionaron la dimensión física de la naturaleza del hombre con la dimensión espiritual más de lo que lo hicieron cualquier otro grupo religioso. Este punto de vista, por lo tanto, elevó el cuerpo que hemos recibido de Dios, este cuerpo temporal, a la categoría de un templo en el que mora la presencia divina. En este sentido, Jaime White afirmó que era muy poco probable que el Espíritu Santo habitara en el cuerpo de los que usaban sustancias poco saludables como el tabaco, el té y el café. Elena de White, para reforzar lo que había recibido en visión, leyó los escritos de otros reformadores de la salud de su tiempo. Sin embargo, lo que escribió lo hizo antes de haber leído lo que otros decían, porque no quería que influyeran en lo que ella había recibido de parte de Dios. Y ella misma nos los dice en esta declaración. Lo que yo he escrito respecto a la salud no fue tomado de libros o documentos. Mi perspectiva era clara y no quería leer nada hasta que no hubiese completado totalmente mis libros. Mis puntos de vista fueron escritos, dijo ella, independientemente de libros o de opiniones de otros. John Harvey Wagoner dijo también que el mensaje de salud adventista era singular por la forma en que se orientaba de una manera más clara y poderosa. Desde 1860, los adventistas, los miembros de la iglesia, los que participaban del movimiento, empezaron a contar con consejos de autores propios, de autores adventistas, sobre temas como la digestión, la nutrición y la sana cocina. Los consejos, especialmente de Elena de White, en materia de alimentación, orientaron a la vida de los primeros adventistas. En general, los puntos de vista de ella en relación a los alimentos era que debían consumirse frescos, naturales, sin adulteración y en la forma más sencilla posible. Estas fueron los primeros aportes en materia de salud de parte de los adventistas. En 1865 se publicó la primera serie de folletos Salud o Cómo Vivir, y en esta serie de folletos se incluyó la primera colección de recetas adventistas. Este fue un escrito por 12 damas adventistas de Battle Creek. En 1869, el pastor John Norton Lowbrook escribió un libro, Manual de la Salud, en donde indicaba que los alimentos que eran muy estimulantes generaban un enorme gasto de energía vital y como el alcohol eran un factor que deprimía el organismo. Merritt Kellogg, el tío del doctor Kellogg, también creía que las grasas y los aceites no contenían los elementos apropiados para los tejidos vitales. Pronto, la distinción de los adventistas fue hacer una diferenciación entre el consumo de vegetales y una dieta a base de carne. Otros productos como el queso, la leche y los huevos recibieron una débil autorización. Pero los argumentos presentados por el pastor Lowbrook contra el consumo de carne, especialmente en el sentido de que era más estimulante que la comida vegetal y también que
fueron utilizadas, que también las enfermedades eran, la dieta a base de carne contenía más enfermedades que los alimentos vegetales, fueron argumentos utilizados durante más tiempo por los adventistas. Normalmente los adventistas se abstuvieron del consumo de la carne de cerdo. Pero no debe sorprendernos que varios de los pioneros en alguna ocasión hayan consumido alimentos inmundos, incluso antes de que la iglesia se organizara formalmente. Algunos de los pioneros recibieron como sueldo en pago una pierna de cerdo y un costal de papas. Esto fue en el proceso mientras ellos estaban recibiendo esta luz. Sin embargo, los adventistas siempre se manifestaron en contra del consumo de la carne. Elena de White y John Harvey Kellogg describieron muchas veces el cerdo en términos que reflejaban desagrado y repugnancia. Elena de White fue probablemente la adventista más estricta que muchos otros, sin embargo, no extremista como lo fueron otros. Siempre admitió ser vegetariana y aunque en ocasiones consumió algo de leche, azúcar y en algunas ocasiones carne, anticipó el momento cuando finalmente estos elementos debían ser sacados de nuestra alimentación. Pero pedía a los adventistas que no anticiparan un tiempo de prueba y les aseguró que Dios les revelaría cuándo sería el tiempo de abandonar estos alimentos. Para los pioneros adventistas, la vida y el ministerio de Jesús fue el fundamento de su filosofía y también de su misión en términos de salud. Y ellos, basados en Mateo capítulo 4, versículo 23, en donde dice que Jesús recorría Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia del pueblo, desarrollaron 3 elementos fundamentales de la filosofía que es propia también de nosotros. Primera es que Jesús se interesó en la persona completa y nosotros como cristianos tratamos de seguir su ejemplo. Nuestra visión de la persona que se deriva de la Biblia es el segundo postulado de nuestra filosofía de salud adventista y refuerza el primero. La Biblia enseña la indivisibilidad del ser humano. Somos criaturas físicas, mentales, sociales y espirituales. Y creemos que existe una relación muy especial entre que una afecta a la otra. Entonces, por eso creemos que la persona completa debe ser atendida. Buscamos elevar el cuerpo a la plenitud del bienestar, físicamente sano, mentalmente alerta, socialmente compatible y espiritualmente próspero. Y finalmente, pertenecemos a Dios. Tomamos en serio las palabras del apóstol Pablo, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El único gran objetivo del Evangelio de la Salud que como adventistas tenemos, al igual que la razón principal de nuestro fuerte énfasis en él, es el lugar que tiene en el desarrollo del carácter cristiano en preparación para la eternidad. Y termino con esta apelación de la sierva del Señor. Los agravios no pueden repararse, ni tampoco pueden realizarse reformas en la conducta mediante unos cuantos esfuerzos débiles e intermitentes. La formación del carácter es tarea no de un día ni de un año, sino de toda la vida. La batalla para vencerse a sí mismo, para lograr la santidad y el cielo, es una lucha de toda la vida. Sin continuo esfuerzo y constante actividad, no puede haber adelanto en la vida divina, ni puede obtenerse la corona de victoria. Haced de vuestra vida una preparación para la eternidad. Que el Señor nos ayude para que este propósito y este desafío pueda ser una realidad en nuestras vidas. Les invito a colocarse de pie para terminar con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, con la seguridad que también estás entre nosotros en esta mañana, te damos gracias por la vida y gracias también por la abundante luz recibida. Alabamos tu nombre por este privilegio que nos has concedido
y clamamos para que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a caminar de acuerdo a tu voluntad. Que los principios que tenemos en tu palabra y en los libros del Espíritu Profecía puedan ser incorporados en cada uno de nosotros, no tan solo para gozar de mejor salud, para vivir más, sino también, Señor, para vivir contigo por la eternidad. Concede tu bendición para todos en la lucha que tenemos de avanzar en este propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.